Yo lo vendí, hermano. Recuérdese que no tenemos reloj ya. Hace falta. Sí, no, es que no hay. Busqué baterías y no. No hay. Muy bien. Hermanos, Dios los bendiga. Hermano. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios en el capítulo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 12. Esta hojita que les repartí, todos tienen esta hojita. ¿A alguien le falta? Falta una allá. Levante la mano el que no tiene esta hojita. Solamente Josué, pasa, por favor, para que se la... Ahí va Josué. Levante la mano el que no tiene para que le den. Solamente es una palabra que quiero que vean ahí, pero es una palabra muy, muy importante. Este pasaje lo saqué de la Reina Valera, revisión 1977. ¿Me escucharon, hermanos? Amén. Ok. Y ahí está, por cierto, ahí está escrito. Lo hice por la razón del versículo 2. Hay una sola palabra que es muy importante, y no es que me dejé llevar solamente por la versión, sino que el diccionario, no le di la hojita, pero en el diccionario Vine, es un diccionario de el griego al español. Ellos dicen que esa palabra, y quiero llevarlos a la palabra, la Reina Valera 60, al final del versículo 2, ¿están ahí, verdad, hermanos? Amén. Dice, está cerca como si fuera futuro. Y como dice acá la 77, ha llegado. ¿Lo pueden ver, hermanos? Amén. Ha llegado, quiere decir ya está aquí. Y el diccionario, Vine, dice que la Reina Valera la 60 lo presenta como en un futuro. Y es un error de traducción, no de la palabra de Dios. Es un error de traducción, y la 77 lo corrigió ese error, que es la que está correcta, que lo que escribió el apóstol era, ya está aquí, está presente, ha llegado ese momento, y por el contexto de lo que el apóstol Pablo escribe en los demás versículos, se entiende que es así como lo dice la 77. Por eso muchas veces, hermanos, uno no entiende algunos pasajes. Dice uno, ¿por qué? Por ejemplo, esa palabra está cerca suena como futuro, ¿verdad? Como que está por venir. Y en realidad esa no es la palabra correcta, sino ha llegado o está presente. Y en todas partes yo tengo tengo este diccionario, y tengo dos interlineales del griego al español, y los dos están de acuerdo con el diccionario hay una versión que se llama Pechita, que esa viene de escritos más antiguos que la Reina Valera, que son del siglo segundo, como 180 después de Cristo. Y también usa esta palabra de está presente o ha llegado. Creo que dice ha llegado ese día. Está hablando del día terrible, de la gran tribulación. De eso se trata, y por esa razón la iglesia de Tesalónica tenían mucho miedo. Por eso el apóstol Pablo escribe esta segunda epístola para fortalecerlos, para decirles que no tengan miedo, porque el día ese no había llegado. Porque cuando ese día llegue, eso quiere decir que la iglesia ya no está, y el miedo de ellos era, nos quedamos. Pensaban que se habían quedado,
y que ya estaban viviendo la gran tribulación. Ahora, si usted lee el capítulo 1 de aquí, de Segunda Tesalonicenses, ellos estaban sufriendo persecución. Y en ese tiempo los emperadores se hacían pasar por Dios, o el emperador que estaba en el tiempo de ellos, él decía que era Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo ya les había enseñado que iba a suceder cuando la iglesia fuera quitada, dijeron, pues aquí está el que se hace pasar por Dios, estamos sufriendo persecución, porque si usted lee el capítulo 1, se ve ahí que el apóstol Pablo los trata de consolar, de fortalecer, que así como ellos estaban sufriendo esa persecución, Dios iba a darles, a retribuirle a aquella gente que los estaba persiguiendo. Pero les aclara de que ellos no están en la gran tribulación, pues el apóstol Pablo ahí estaba, y entonces el apóstol Pablo también se hubiera quedado. Y es bien importante esto que vamos a ver, hermanos, porque si estudiando y escudriñando esto, nos damos cuenta que lo único que falta para que el anticristo se manifieste es que la iglesia sea quitada de aquí, de la tierra. Cuando la iglesia sea quitada, se va a manifestar el anticristo, porque así lo vamos a estar estudiando. Y este mundo, este planeta Tierra, va a entrar en un caos horrible, una gran tribulación terrible, horrible, que pues no queremos ninguno de nosotros estar ahí. Por eso es bien importante estar preparados, estar seguros que si Cristo arrebata la iglesia, nos vamos con Él, porque es todo lo que falta. Todas las profecías están cumplidas. Una de las cosas que el apóstol Pablo les enseña a ellos, dice que ese día negro, ese día de gran tribulación, no puede venir sin que antes venga la apostasía, una apostasía tremenda. Ya la estamos viviendo, hermanos, esa apostasía. En las iglesias, en todas partes, una terrible apostasía. Las perversiones que hay, se burlan del evangelio del Señor Jesucristo, cuántas cosas en las redes sociales, y eso está entrando en las iglesias. Por eso nosotros, hermanos, es muy importante que tengamos mucho cuidado de qué participamos, de qué vemos, qué escuchamos, porque, hermanos, eso es pura apostasía. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Apostasía. Y nosotros tenemos que cuidarlo. Mire, estas personas, esta iglesia de Tesalónica, ellos tenían miedo de que se habían quedado. ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra de Dios. Habían creído lo que el apóstol Pablo ya les había enseñado y tenían miedo. Por eso en el versículo 2 dice, no se dejen mover fácilmente de lo que han aprendido, de vuestro modo de pensar. Dice, ni os conturbéis. O sea, no tengan miedo, no se preocupen, no se angustien. Aún no es el tiempo. Aquí estamos todavía. Y nosotros, hermano, y mire, hay enseñanzas de personas que están diciendo que ya se está abriendo el cuarto sello del Apocalipsis. O sea, en aquel tiempo había falsos maestros, ahora también los hay. Ellos habían recibido una carta de alguien haciéndose pasar que era del apóstol Pablo, de algunos de los apóstoles. Dice, no se crean. Bueno, vamos a leer el versículo 1, hermanos. Creo que les expliqué, ¿verdad?, de lo del diccionario Vine. El punto principal que quería que vieran con estas hojitas es que esa palabra que dice aquí, que tenemos aquí, está cerca, o sea, en futuro, no es futuro, sino presente. Recuerden eso, está en presente. La palabra correcta, o lo que Pablo dijo, es presente. Ellos creían que ya estaban viviendo el gran día de la gran tribulación. ¿Me expliqué, hermanos? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias por su amor, por su misericordia, por su paciencia para con nosotros. Necesitamos de usted, Señor. Necesitamos de su bendición. Necesitamos de su ayuda. Necesitamos de su dirección, de su sabiduría, para poder entender, Señor, todo esto que usted quiere que
estudiemos hoy en este momento y que usted ponga, Señor, en nosotros el deseo de vivir para usted, de consagrar nuestra vida y no estar coqueteando con situaciones adversas, con apostasía y con todas esas cosas, Señor, porque todo eso a usted le desagrada. Usted quiere que vivamos una vida totalmente rendida a usted, una vida santificada, que nos estemos santificando cada día más y creciendo espiritualmente. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos ahí, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Mire, aquí hay, en este versículo 1, hay dos eventos del Señor Jesucristo en diferente tiempo. Dos eventos. Nuestra reunión con Él, ¿qué es esto? El arrebato de la iglesia, ¿verdad, hermanos? La venida de nuestro Señor Jesucristo es el regreso a la tierra para establecer el reino milenial. Y eso ahorita lo vamos a analizar. Nuestra reunión con Él, el apóstol Pablo en la primera epístola ya les había enseñado, ya les había hablado de eso. Vamos al capítulo 4 de la primera epístola. Versículos 16 y 17, solamente dos versos. Dice, porque el Señor mismo, sería bueno, hermanos, que ustedes lean estas dos epístolas ya cuando estén en su casa. Procuren leerlas, hermanos, procuren estudiarlas porque son cosas muy importantes. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está hablando el apóstol Pablo, les escribió de nuestra reunión con Él. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Amén. Nuestra reunión con Él. ¿Qué es esto? El arrebato de la iglesia. Y eso es, hermanos, lo que yo estoy diciendo, lo que les estoy diciendo, que eso está por suceder. No sabemos cuándo, no sabemos ni el día ni la hora, pero puede suceder, hermanos, en un mes, en una semana. Hoy mismo podría darse el caso, o tal vez un año, 2 años, 3 años o 10 años, no lo sabemos. Pero es importante que estemos preparados como si el Señor fuera a venir en una hora, unos 5 minutos. Hoy en este mismo día tenemos que vivir como que Cristo viene hoy, hermanos. Todos los días de nuestra vida. No jugar, porque si tenemos el Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad, a toda la verdad. Entonces, la verdad, ¿quién es? Jesucristo, es su palabra. Muy bien, esto es nuestra reunión con Él. Su venida, y para establecer su reino, vamos a Apocalipsis, por favor, hermanos, 19. Vamos a ver rápidamente unos versículos ahí. En el capítulo 19, versículo 11, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted quiere leerlo, todo el pasaje que trata del regreso de Cristo, de cuando establece su reino, está desde el verso 11 hasta el capítulo 20, versículo 10. Sería bueno que los lea, que lo estudie.
esto trata de la segunda venida de la cual habla el apóstol Pablo. Regresamos ahí, hermanos, a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Vea, pero con respecto, o sea, el apóstol Pablo, la intención de él era explicarles la venida del Señor, en nuestra reunión con él. Dice, os rogamos, hermanos, aquí hay un ruego de parte del apóstol Pablo en el versículo aquí al final. Os rogamos, hermanos, nos ruega a nosotros que no nos dejemos mover de su enseñanza. ¿Sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. De las enseñanzas del apóstol Pablo, porque todo fue inspirado por el Espíritu Santo. Dice, os rogamos. Y luego dice el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o sea, no se turben, no se angustien, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, pongan atención aquí, porque no dice el regreso de Cristo, no, el día del Señor, o sea, como lo vimos acá, en la 77 ya ha llegado. Eso es lo importante, hermanos. No es que está diciendo viene o está por venir. No, dice ya está aquí. Dice no se turben en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. O sea, no piensen en eso, no estén preocupados por eso, porque eso es una mentira. No se crean de que ese día ya llegó. Eso es lo que el apóstol les quiere decir. ¿Sí lo entendemos, hermanos? ¿Lo estamos entendiendo? Sí. Bueno. O sea, el apóstol Pablo lo que quiere es quitarles esa preocupación. Y luego dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera. Y luego dice, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? ¿Cristo? A ver, hermanos. El día, hermanos, es un periodo que probablemente comienza inmediatamente después del arrebato de la iglesia. Y no se puede saber en cuándo va a terminar, tal vez el fin del milenio, el día del juicio, o cuando Cristo regresa, pero es muy probable que sea después de que Cristo regresa a la tierra. Es un poquito difícil de definir exactamente, pero de acuerdo a lo que aprendemos aquí, dice, el día del Señor no ha llegado. Y luego en el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. O sea, ese día de grande tribulación es un día horrible, un día en un caos tremendo, que van a suceder tantas cosas. Y eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, después de que cuando se ve que Cristo arrebata a la iglesia, desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante, hasta el 18, ahí podemos ver, ahí se abre ese telón para ver todas las cosas que suceden. Y el anticristo va a gobernar, el anticristo va a ser de las suyas, es el que va a tomar control. Y no solamente eso, porque la ira de Dios va a caer sobre el planeta Tierra para juzgar a todos aquellos, para castigar a todos aquellos que se burlaron de él, que lo rechazaron, que no quisieron aceptar al Señor Jesucristo. Todas esas personas que se queden porque no aceptaron el amor del Señor Jesucristo, se quedan ahí, va a ser un caos horrible, un sufrimiento, hermanos, horrible. El anticristo va a obligar que si la gente quiere trabajar, quiere comer, quiere tener lo que necesita diariamente, tiene que ponerse una marca. Y al ponerse esa marca se está declarando que es propiedad del anticristo y está declarando que no le importa, que se va a ir al infierno. Así es lo que está sucediendo, lo que va a suceder. Entonces, dice, versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. ¿Sin qué? Antes venga la apostasía. Esto es bien importante, hermanos. Sin que antes venga la apostasía. Y luego aparezca el
anticristo, el hijo de perdición. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, dice el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso ellos estaban asustados, pero el apóstol Pablo, pues el propósito es fortalecerlos, animarlos, de que aún no era ese día, dice, no va a venir, no es tiempo todavía, va a suceder esto. Ahora, hermanos, algo bien importante, nosotros ya estamos viviendo ese tiempo de apostasía. El anticristo no se ha manifestado, pero estamos viviendo en terrible apostasía. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Sí o no? Amén. Díganme si estoy equivocado. Estamos viviendo en tremenda apostasía, ¿verdad que sí? Entonces, el anticristo aún no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque hay algo que lo detiene. ¿Y qué es lo que lo detiene? La iglesia. Eso es bien importante, hermano. La iglesia, por la misericordia de Dios, la iglesia es la novia del Cordero. Y Él no va a permitir que la iglesia, la novia del Cordero, esté cuando ese hombre está aquí reinando. No solamente porque Él va a reinar por un tiempo, un corto tiempo, sino porque la ira de Dios va a caer sobre este planeta Tierra y Dios no nos ha llamado para ira, sino para alcanzar salvación. Muy importante, hermanos. Entonces, dice en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo en el versículo 5 dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Mire, en el versículo 6, el apóstol Pablo dice, ustedes saben qué es lo que está impidiendo que Él llegue. Ustedes saben lo que lo detiene. Ellos sabían. ¿Nosotros sabemos o no sabemos, hermano? Es importante que nosotros sepamos. Es la iglesia lo que está deteniendo que ese hombre se manifieste. Entonces, hermanos, cuando la iglesia es quitada, ese hombre se va a manifestar y enseguida comienza ese día de tinieblas, ese día de oscuridad, ese día tan horrible, tan terrible, cuando Él va a gobernar. Él va a ser el principal, va a tomar control del planeta Tierra. Va a ser algo horrible, hermanos. Entonces no hay palabras para describirlo, para decirlo, pero va a ser terrible, porque lo vemos a través de las Escrituras. En el libro de Lucas, capítulo 21, en el libro de Mateo, capítulo 24, en Marcos, capítulo 13, nos enseña todas esas cosas. Dice que los hombres, hermanos, van a aullar de miedo. Y si dice que los hombres, pues imagínense las mujeres, ¿verdad? Que son un poquito más miedositas, aunque hay mujeres que son más valientes que algunos hombres, ¿verdad? Pero menciona a los hombres, que los hombres van a angustiarse horriblemente por lo que va a estar sucediendo en esos días. Será terrible, será tremendo, ¿verdad, hermanos? Bueno, en esta segunda carta, el apóstol Pablo, el propósito de él es darles consuelo. Dice, ahora vosotros saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste o salga, aparezca. Ahora, es bien importante. La apostasía, lo dije, ya estamos en apostasía. Versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado. Aquí vemos que lo detiene va a ser quitado. Lo que detiene que el anticristo se manifieste. La apostasía ya está. El anticristo no se ha manifestado. Hay algo que lo detiene y eso no hay otra cosa sino la iglesia. Por eso estas personas, la iglesia de Tesalónica, tenían miedo. Pensaban que el anticristo ya se había
manifestado y dijeron, pues nos quedamos. Pero gracias a Dios, el apóstol Pablo se enteró de esto, les manda la carta para consolarlos, para dejarles saber que no había sucedido aún. No era todavía el tiempo, como diciendo, aquí estoy yo, y él les manda esta carta, y los consuela de que eso aún no ha sucedido. Y nosotros debemos de estar alerta, hermanos, porque estamos viviendo en tiempo de apostasía. El anticristo no se ha manifestado. ¿Qué es lo que lo detiene? La iglesia. Cuando la iglesia sea quitada, se va a manifestar. Nosotros no tenemos por qué quedarnos a verle la cara a ese inicuo, a ese malvado, a ese pecador. Nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para irnos en el momento que el Señor nos llame a su presencia. Dice el versículo 8, y entonces cuando la iglesia sea quitada, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire, el anticristo se manifiesta cuando la iglesia es quitada. Pasa un lapso de tiempo. Aquí en el versículo 8 hay un periodo de como de 7 años más o menos. En este versículo 8 se manifiesta, regresa a Cristo, y lo podemos ver, hermanos, en el capítulo 20. Ahí vemos, en el 20, ahí vemos cuando el Señor lo toma, pues lo manda al lago de fuego, a él y al anticristo, a él y al falso profeta. Al anticristo y al falso profeta los manda al lago de fuego. Eso se ve ahí. Entonces, aquí en este versículo 8 hay un periodo como de 7 años y algo, más o menos. Un periodo de 7 años. No podemos poner años exactos, pero alrededor de 7 años. Dice que el Señor lo va a destruir con el resplandor de su boca. Entonces, hermanos, podemos estar bien claros que la iglesia se va muy pronto. Todo lo que se está viendo, por toda la apostasía, por todo lo que se ve, la iglesia se va pronto. No podemos decir cuánto falta, no podemos poner fecha jamás, porque el Señor Jesucristo dijo, solo mi Padre que está en los cielos es el que sabe. Nadie sabe el día ni la hora. Mi Padre que está en los cielos es el que sabe. Nosotros no podemos saber cuándo, pero sí podemos estar seguros de que su venida está muy pronto a recoger la iglesia. Y eso es lo que tenemos que predicar, eso es lo que tenemos que enseñar. Cristo viene, hermano, Cristo viene. Así que cuando la iglesia sea quitada, aparecerá el anticristo. Versículo 9 dice, inicuo, el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Para qué? Para engañar a las personas que se queden. Mucha gente de la que se quede, pues lo va a adorar. Lo vemos en el Apocalipsis capítulo 13. La gente, hermanos, se va a ir tras él. Van a decir, esto es lo que nosotros necesitamos. Porque al principio, cuando él comienza, va a haber una paz falsa. Una paz falsa. Mucha gente se va tras él y van a decir, esto es lo que nosotros necesitamos. Si usted se fija en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, están ahí, ¿verdad, hermanos? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, o sea, el anticristo va a traer una paz, una seguridad falsa, y luego vendrán dolores como la mujer encinta, vendrá
destrucción, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Más adelantito el apóstol les dice que Dios no nos ha puesto para tribulación, para angustia, para ira, sino que para salvación. Ahora, esto que acabamos de leer es de la primera epístola. El apóstol Pablo esta la envía después. Algún tiempo después la envía porque se enteró de que los tesalonicenses tenían mucho miedo pensando que se habían quedado. Versículo 10 dice, con todo engaño, ¿estamos ahí, hermanos? Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, no es que Dios los destinó para perdición, sino porque ellos se niegan a recibir el amor de la verdad. Estas personas se niegan a recibir a Jesucristo, a recibir el perdón del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual estas personas se pierden. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Cuál es la razón de que se pierden? Porque no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Y luego, como no reciben el amor de la verdad, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Prefieren seguir muchas otras cosas, el engaño, lo material, cualquier otra cosa, pero en lugar de humillarse, arrepentirse y venir a Cristo. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y luego dice en el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La gente se pierde porque la gente decide perderse. Cada quien decide. La persona que se pierde, que se queda en la gran tribulación, que se vaya al infierno, al lago de fuego, es porque ellos decidieron rechazar el amor de la verdad. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar plenamente seguros que hemos recibido ese amor de Cristo, ese amor de la verdad para ser salvos. Cuando eso sucede, nosotros o para nosotros es más importante las cosas celestiales que las cosas terrenales. Es más importante porque aquello es eterno, esto es pasajero, ¿no? Tenemos que asegurarnos, tenemos que definirnos qué es lo que nosotros queremos, a quién queremos seguir. Las cosas de este mundo o al Señor Jesús. Tenemos que estar seguros de que vamos con Cristo. Si Cristo viene hoy, nos vamos con Él. Tenemos que asegurarnos, estar bien seguros, plenamente seguros. Porque como ya lo vimos, es todo lo que falta, hermano, para que el anticristo se manifieste, para que dé principio ese día de oscuridad, ese día de tinieblas, ese día de angustia, que la iglesia sea. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y gracias a Dios, hermanos, porque todavía, la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera iglesia, aún está en este planeta Tierra. Y nosotros tenemos que ser testigos a aquellas personas que están en apostasía, no que ellos nos calen a nosotros, sino nosotros alcanzar a esas personas, que vean en nosotros que nosotros somos diferentes, que vean en nosotros, hermanos, que nosotros no participamos, como dice Efesios capítulo 5, versículo 11, dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Antes bien dice reprendedlas, porque nosotros somos de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios santo, santo, santo. Y Él quiere que nos estemos santificando cada día. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias porque usted está aquí, Señor. Gracias porque somos parte de la iglesia. Gracias porque usted nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha dejado su palabra. Queremos, Señor, profundizarnos en la Escritura. Queremos escudriñar su palabra y queremos estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Padre,
Perdone, Señor, cuántas veces le hemos dado la espalda o cuántas veces, Señor, hemos participado de cosas que no debemos participar. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo y por su palabra. En nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a pasar